cordial desde Quito, Ecuador, para la hermana República del Perú. Fabricio, el día de ayer se ha suscitado una contienda electoral democrática en la cual todos los ciudadanos ecuatorianos salieron pues a elegir a su nuevo mandatario a través de las urnas. Cuéntanos cómo fue. Gracias a Dios no pasó a mayores como se estaba suscitando en hechos anteriores, mi querido Fabricio. Claro que sí, hay que destacar que la jornada de ayer, la jornada democrática de este domingo, se desarrolló con mucha calma, mucha tranquilidad. A diferencia de esos momentos tan complejos de la primera vuelta, Ecuador está viviendo una situación de inseguridad muy compleja. El 9 de agosto, apenas 11 días antes de la primera vuelta electoral, fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio tras finalizar una actividad proselitista en el norte de Quito, la capital del Ecuador. Y claro, ese elemento marcó decisivamente el desarrollo de las elecciones del 20 de agosto y obviamente el resultado electoral. Y él pasa a la segunda vuelta de la candidata Luisa González, que representa al correísmo, y de Daniel Noboa, que se convirtió en la sorpresa de ese proceso electoral. Una campaña de segunda vuelta que fue, a mi juicio, demasiado larga, casi 2 meses, hasta que finalmente ayer llegamos al proceso electoral. Felizmente no hubo situaciones de violencia. Hubo algunas llamadas falsas de amenazas de bomba acá en la ciudad de Quito. 5 llamadas, las 5 fueron llamadas falsas que rápidamente fueron respondidas y aclaradas por parte de las autoridades. Un par de incidentes aislados, una denuncia de una persona que fue detenida en la región oriental de Sucumbíos, aparentemente alterando varias papeletas a favor de la candidata Luisa González, y otra persona detenida en Quito haciendo exactamente lo mismo, alterando papeletas a favor de la candidatura de Daniel Noboa. Digamos que esos fueron los únicos episodios para resaltar de una jornada que en términos generales fue muy tranquila, y de hecho el proceso se cierra a las 5 de la tarde. Y a las 8 de la noche ya teníamos resultados oficiales con una tendencia irreversible. A las 8 de la noche, es decir, 3 horas después del cierre de las urnas, ya se había contabilizado el 90% de las actas de escrutinio, y esto permitió confirmar que Daniel Noboa Sin será el presidente de la República para completar el periodo para el que originalmente fue designado Guillermo Lasso, quien en diciembre dejará el poder. Bueno, entonces a nosotros también como peruanos nos alegra, qué duda cabe, somos hermanos latinoamericanos, y que ese proceso democrático suscitado el día de ayer, que aparentemente fue un poquito largo, pero ya tienen ustedes un nuevo presidente. ¿Qué espera la ciudadanía ecuatoriana? ¿Qué esperan precisamente para luchar contra los actos precisamente de inseguridad, los actos de trato que obviamente a ningún turista le encanta? Porque qué duda cabe, Guayaquil, Quito son uno de los lugares más visitados en estos últimos tiempos, mi querido hermano periodista. Así es. A ver, los principales retos que tendrá el gobierno del presidente electo Daniel Noboa están marcados por la inseguridad. Es una situación inédita en el Ecuador. Ecuador no había enfrentado una situación de inseguridad tan compleja como esta, que comenzó a sentirse con mucha fuerza a partir del año 2019, que empezó con la crisis al interior de las cárceles, y esa crisis se desbordó a barrios de varias ciudades del Ecuador. Inicialmente se asumió que esto era una disputa entre grupos delincuenciales, pero está claro que ha desbordado en el sentido de que hay delincuentes que piden vacunas, así le llamamos acá en el Ecuador, es decir, van a locales comerciales y exigen el pago de un valor mensual para no ser afectados en su seguridad. Eso le llamamos acá en el Ecuador vacunas. Hay locales comerciales que se han negado a pagar vacunas y han tenido que cerrar. Hay otros que se han negado a pagar vacunas y han recibido atentados contra su vida. Hay gente que por eso ha sido asesinada. El crecimiento de los secuestros extorsivos, que también es otro de los fenómenos en el marco de la inseguridad y del crimen organizado. Entonces, el nuevo presidente va a tener como su principal reto, el tema de la inseguridad galopante, sobre lo cual el gobierno del presidente Lasso ha sido realmente muy torpe e incapaz de encontrar
una solución. Luego tenemos la parte del fenómeno del Niño. Hay, digamos, una advertencia. Me imagino que en el Perú también hay estas preocupaciones. Así es. Sobre el impacto que va a tener el fenómeno del Niño en las costas del Ecuador. Es un hecho que vamos a enfrentar el fenómeno del Niño, pero no sabemos el impacto. Ojalá que no sea tan fuerte, pero este va a ser otro de los elementos, sobre todo en las zonas más vulnerables. Y luego tenemos la parte económica, en donde hay una decisión del pueblo ecuatoriano el pasado 20 de agosto de prohibir que continúe la extracción de petróleo en uno de los bloques de hidrocarburos de la región oriental del Ecuador, el denominado bloque 43, lo que se denomina el bloque del Parque Nacional Yasuní, que es una reserva ecológica muy importante, de las más biodiversas a nivel planetario. Entonces se va a dejar de explotar y esto implicará el ingreso de menos recursos a las arcas fiscales. Entonces el nuevo gobierno va a tener ese otro reto, que es la parte económica, cómo suplir esa ausencia de dinero frente a la prohibición de seguir explotando petróleo. A mi juicio son los tres principales retos que tendrá el gobierno del presidente electo Daniel Noboa una vez que asuma el poder. Perfecto. Eso es bueno, enfrentar la situación que no solamente vive el Ecuador, ¿no? Ese tema de las vacunas también aquí en Perú se ha visto reflejado, que aquí lo denominamos cupos. Obviamente es una enorme preocupación, pero que sería importante trabajar mancomunadamente para que estos delincuentes que están invadiendo Latinoamérica, obviamente también sean desalojados de estos países tan óptimos que quieren progreso y desarrollo. Finalmente, ¿cómo ves precisamente a Daniel Noboa en su calidad de ser humano? Es joven, tiene la experiencia necesaria, primero. Segundo, ese ímpetu de juventud lo va a llevar a trabajar, a poner sobre la mesa muchas ansias de sacar adelante su país. Y en ese sentido, Fabricio, para ti, ¿cuál es el panorama que ves como ser humano a Daniel Noboa? A mí me parece que Daniel Noboa encarna por primera vez en los últimos años, en los últimos procesos electorales, encarna esa persona distinta del clivaje correísmo-anticorreísmo. Uh-huh. Rafael Correa, que es un personaje político con una presencia muy fuerte en el Ecuador, él no reside acá, él reside en Bélgica. Él ha sido sentenciado por un caso de corrupción, no puede venir acá al Ecuador, pero él políticamente sigue teniendo una fuerza muy importante. Y de hecho, yo ayer establecía un símil con algunas personas y les decía, me da la impresión de que el correísmo apunta a convertirse en el símil del fujimorismo en el Ecuador. Me explico. El fujimorismo existió luego de Fujimori, pero tuvimos la presencia de Keiko Fujimori, que me parece que en 2 o 3 ocasiones llegó a la segunda vuelta y que no logró ganar la elección. Lo mismo está pasando con el correísmo, que sigue siendo la primera fuerza política del Ecuador, pero que ha perdido las 2 últimas elecciones porque no ha podido superar ese techo del 48% en segunda vuelta electoral. Hay un montón de lecturas sobre esto y habrá que seguirlo analizando. Y aparece Daniel Noboa, y Daniel Noboa encarna una figura que no necesariamente uno lo ubica como anticorreísta. Daniel Noboa, una figura nueva, una figura joven, un hombre de 35 años de edad. Daniel Noboa será el primer presidente elegido democráticamente más joven en la historia del Ecuador desde que nació como república en 1830. En el año 1830, el primer presidente fue Juan José Flores, con 29 años, pero no fue elegido democráticamente. Daniel Noboa será el primer presidente de esa edad, con 35 años, en asumir el poder. Pero la gran pregunta, y esto lo he comentado en mis espacios periodísticos, en reuniones con amigos o con gente que me ha consultado, el gran problema es que para mí Noboa es un enigma. Yo no tengo claridad sobre cuál es el derrotero económico, cuál es el derrotero político, cuál es su orientación ideológica, cuál es su equipo de trabajo. Es una gran duda, una gran interrogante, porque Noboa no tiene detrás de él un paraguas político como lo tenía Luisa González con Revolución Ciudadana. Noboa llegó al poder o está llegando al poder con el paraguas de 2 organizaciones políticas muy pequeñas, pero que no representan a Noboa. Noboa no es un adherente permanente de esos grupos políticos. Entonces, hay una gran interrogante sobre con quiénes va a gobernar, cuáles van a ser sus decisiones, cuál va a ser su derrotero político. Por supuesto, su juventud, el hecho de ser una figura nueva termina siendo interesante,
pero yo planteo estas dudas sobre todo por el momento tan complejo que vive la República. Muy bien, Fabricio, te agradecemos infinitamente ese valiosísimo informe que nos otorgas desde esa hermana República del Ecuador, que queremos mucho. Nosotros visitamos mucho tu país, nos encanta precisamente estar en Quito, en Guayaquil, en Loja y otros lugares tan hermosos que ustedes tienen. Pero desde aquí pedimos pues que todo les vaya bien. El éxito del Ecuador es el éxito de Latinoamérica. El éxito del Ecuador es el éxito de esta parte del mundo, que sencillamente queremos lo mejor para nuestros conciudadanos. Fabricio, un fuerte apretón de manos. Volvemos contigo en cualquier momento, Fabricio. Lo propio, y estoy a la orden. Un abrazo para ustedes y para los hermanos peruanos. Gracias. Fabricio Vela, periodista ecuatoriano, se presentó aquí en RTL Perú y Conectados TV.